¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de la historia de Rusia. Habíamos quedado en toda esa problemática que habían tenido, lo que se estaba ocurriendo en Rusia con el problema de los mongoles. ¿Por qué nos detenemos mucho en los mongoles? Porque los mongoles van a arrastrar hasta después de todo lo de Alexander Neskin, todo eso de los caballeros teutones, toda esa batalla, siguen los mongoles, y por eso es importante que nos detengamos un poquito aquí para recordar y que quede bien clara cuál es la importancia que tiene este pueblo de los mongoles, en los que en Rusia se les va a llamar posteriormente los tártaros. Aquí van a haber problemas en lo que los mongoles están haciendo alianzas con los de Lituania y con los de Polonia, porque a diferencia de que tenemos una imagen de que Lituania y Polonia siempre han sido pueblos pues que han sido repartidos, en esa época eran educados muy importantes, en los que como estaban en poder de los estos mongoles, no se podía hacer esa expansión que se quería, pues hacer la consolidación de la Rusia, porque los mongoles tenían el poder de todos los ríos y de estos puertos, que eso era muy importante de la salida. Y aquí vamos a ir viendo cómo esos pueblos, tanto de Lituania como los de Polonia, también estaban los suecos. Los suecos también era toda una potencia en esa época, esos pueblos que se van a ir haciendo. Livonia también pertenecía a esos ducados que eran muy importantes y que estaban pues obstaculizando que se expandiera, que se consolidara todo Rusia. Aquí vamos a irnos dando cuenta que alrededor de toda esta trayectoria que hicieron los mongoles, de que van a irse expandiendo, acuérdense en que ellos traían cosas, pues se puede decir que muy importantes, porque acuérdense que habían llevado pues habían traído todos estos fideos que habían llevado a Italia, que de ahí van a salir los grandes platillos que en la actualidad tiene, y que se va a hacer toda esa situación con todos los conatos que estaban en una forma pues estratégicos, que abarcaban Kazán, Striham, Siberia, y que definía todos estos pueblos que están alrededor, y que va a ser el dominio de los mongoles, llamados ahí los tártaros, va a hacer que llegue al final una situación que se tiene que definir ya para que se pueda en cierta forma como tener ya un dominio más claro, porque recordarán que ellos tenían la ruta de la seda. Cuando hablamos de la ruta de la seda, pues nos imaginamos que es un camino nada más así. No, es la unión del Mar Negro. Acuérdense que era muy importante lo que se unieran los ríos, los mares, porque eso es lo que daba salida a Europa. Entonces, la ruta de la seda hace esa unión del Mar Negro con Bizancio. Cuando aquí se va a hacer esa ruta de Bizancio, por eso es tan importante, está la ruta de la seda, la ruta del ámbar, la ruta de las especies, que vamos a ir viendo más adelante. Todos estos ejércitos que se estaban haciendo aquí, y que va a traer que en cierta forma los mongoles tengan un control, pero ya en todo ese territorio, como pues ya de un orden, ¿sí? Un orden ya establecido, porque acuérdense que ellos vienen de Asia Central, y eso es lo que va haciendo
que tanto el Mar Negro como Bizancio, el Mar Egeo, llegue hasta Italia y se una también con el Mediterráneo. Todo esto van a ser esos logros que hacen tan fuerte a los mongoles. Aquí ya habíamos visto anteriormente cómo ellos son los que introdujeron el arco. Ese arco que posteriormente ellos van a empezar a tocar con las yemas de los dedos, formando ya un instrumento musical, y que la van a tocar con la yema de los dedos. Aquí vamos a ir viendo cómo todos estos inventos de los mongoles, que van a hacer el puente como un factor de civilización y que va a unir a todo el valle de Pakmin, y va a estar ellos casi 250 años, ya lo habíamos comentado, y que aquí todo este origen de seda que va a traer, pues cuando lo van a conocer los romanos, la seda, pues van a quedar maravillados de ver cómo sus ejércitos en los estandartes de los persas ya traían esa prenda. Todos los pueblos sedentarios cuentan como que los mongoles pues fueron bárbaros, porque esa es la versión de los pueblos sedentarios, así como ocurrió con los vikingos, que también eran considerados como salvajes, pero ya hemos visto cómo en realidad fueron creadores de una sociedad política muy avanzada, y que lo más importante para los rusos pues es la tierra. Por eso es la Santa Madre Rusia. Todo esto que se va a ir haciendo va a traer como resultado que más adelante va a entrar todo esa situación. Pero fíjense que aquí va a ocurrir algo muy importante. Para poderse hacer esa consolidación de Rusia, van a empezar a ver los zares. Esos zares tan importantes como son los Ivanes, ¿sí?, que es el que va a hacer que todo esa resplandor que tiene Rusia lo va a ir logrando a partir de todos esos Ivanes. Y aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a formarse una dinastía, en la que va a quedar bien clara cómo se va a ir haciendo la política interna, esta política que va a consolidar, y que tanto los Ivanes van a traer toda esa fe ortodoxa heredados de los bizancios y que la van a formar. Pero aquí hay un pequeño problema. Aquí se va a juntar todos esos pueblos, esos principados de gente que son los bayardos. ¿Quiénes son los bayardos? Los bayardos, les voy a contar un poquito de la terminación, porque es un término que se le va a dar o una palabra que se le va a dar a una batalla. Toda esa batalla de Serbia, ¿sí?, de los que estaban participando en esa batalla, era el nombre pues literal para la batalla, y les decían los bayardos. Estos bayardos, que era una clase de guerreros que contaban pues con la misión de defender. Ellos podían tener tierra, los bayardos, esos guerreros, pero tenían que defender esa tierra, y tenían que defender y luchar para el rey. En realidad, ese era como una orden, como un ejército al que se le va a dar el nombre de bayardos. Pues ellos, en la época de los Ivanes, son los que van a poner los problemas para que no se pueda hacer esa consolidación, porque afectaba a sus intereses, porque ellos tenían tierras, y al estar la expansión de la consolidación de Rusia, pues automáticamente se los iban a recoger, y ese era en realidad el problema que tenía. Aquí vamos a ir viendo de que toda esta situación que se está suscitando, y que los bayardos no quieren que se unifique, y que se ponen en contra de todos los zares, que en este caso son los Ivanes. Por no perder todos esos estados absolutistas, aquí
que ellos pues estaban haciéndose por medio pues de todos los, de querer defender esas tierras. Fíjense en que aquí va a pasar algo pues muy curioso porque se parece a cuando estaban los reyes malditos. Cuando estaban los reyes malditos tampoco querían que se expandieran eso porque afectaba los intereses pues de los marqueses, de los ducados, de los condes. Entonces pasa casi lo mismo que pasó con los reyes malditos en Inglaterra. Aquí va a pasar, pero con los boyardos, y estos boyardos van a impedir que se haga esa consolidación. Aquí Iván va a empezar a tener que fragmentar a todo este tipo de situación y se va a apoyar pues en la iglesia. Aquí vamos a ir viendo que en la línea de Iván Basilio III, ¿sí? Va a venir a agrandar toda esta situación que hace, pero aquí, ¿qué es lo que va a ir pasando? Fíjense en que hay acontecimientos a través de la historia que van cambiando el caminar o los designios, porque cuando van pues a crecer toda esta orden de los bayardos, va a morir su padre y va a quedar Iván IV, va a quedar muy chiquito, va a quedar a la edad de 3 años, donde va a tener una regencia, ¿sí? Con su madre, porque él tiene apenas 3 años, no puede ser coronado, aunque lo coronan, ¿sí? A los 3 años, pero tiene que tener toda esta, pues, regencia, y se empieza a suscitar un problema nuevamente parecida como la de los reyes malditos, donde empiezan a envenenar a la gente, donde empieza a haber envidias, donde empieza a haber traiciones, donde se empieza a hacer un ambiente tosco, un ambiente de desconfianza, y van a matar a la mamá de Iván IV, que posteriormente va a agarrar el nombre o el apodo del Terrible. Vamos a ver por qué es esta situación. Un hombre que realmente trae un destino pues terrible, realmente así como su apodo, por todas las cosas que le fueron pasando a él. Aquí van a envenenar a su mamá, que era la regente, y ellos van a quedar gobernando los Boyardo. Los Boyardo van a agarrar a este niño y le van a hacer de todo, ¿sí? Pero pues no se puede defender y va a pasar un largo tiempo en lo que va a estar pasando todos estos maltratos, todas esas soledades, esas tristezas, ¿sí? Que tenía, y esa sentirse pues huérfano. Y aquí va a crecer en ese ambiente él de desconfianza, de maltrato, y va a conocer toda la oscuridad de la naturaleza humana. Los bayardos van a hacer una sociedad, ¿sí? Con los lituanios y con los de Polonia, y que van a apoderarse de todos esos ríos en contra pues de la vía de proyecto que había hecho su papá Iván el Grande, ¿sí? Porque aquí vamos a ir viendo cómo no se llega a hacer, porque pues ya está en manos de los bayardos, y que va a tener pues que no se pueda consolidar ese proyecto de su abuelo y de su padre. La regencia que va a hacer en la situación en la que él está, va a hacer pues asesinada. Su mamá se llamaba Elena Linkaska. Ella es una zarina, pues abnegada a la causa, pero va a ser envenenada, y Iván IV pues va a ser testigo de toda esa terrible situación que está pasando en Moscú. Toda esta traición de los venenos, posteriormente, más adelante, él va a conocer a una mujer que se llama Anastasia, que también se la van a envenenar. Pues imagínense cómo le iba a ese hombre, que él no podía tener una satisfacción emocional porque todo estaba
podrido, porque todo estaba mal. Y aquí van a ver en el cine, se va a plasmar la vida de Iván el Terrible, que está magistralmente ejecutada. Otra ocasión lo vamos a platicar esa película, pero aquí está la vida de Iván el Terrible. Y aquí van a ir contando cómo se va a ir haciendo esa coronación de Iván el Terrible como una coronación fastuosa. Ya se llevaba así, pero esta de plano se pasaron. Fue totalmente obscena de lo grande, de la majestuosidad que tuvo, porque el pueblo ruso pues traía todas esas opresiones, y al tener en un rey, pues imagínense en todo el poder que le van a dar. Y aquí le van a ir, se ve cómo lo van coronando en la película, cómo le van poniendo ese gorro que se llama monomaco, y que cómo le van poniendo las sombreras que se llaman barmas, y que van haciendo, lo van ungiendo, le van untando mirra y lo van bañando con oro. Toda glorificación que le hacen en su coronación, que realmente pues es impresionante. Cuando todo esto que va a ir pasando, va a llegar el momento en que él va a tener que tomar el poder. Ese poder que, fíjense en cómo a veces las personas tienden a reflejar todos sus odios, porque él quería hacer el proyecto de su abuelo y de su papá, ¿sí? De consolidar todo Rusia, pero también trae todo el odio contra los boyardos. Y aquí es donde van a ir dando cuenta cómo a través del poder que él va a tener, va a arrasar con todos ellos, porque trae esa pues rencor de niñez, y que aquí fíjense en lo que va a pasar. Va a empezar él a poner, primeramente le dicen que él tiene que tener un anillo de seguridad por toda esa inseguridad que se está marcando a través de su vida, y que aquí al gorro que lo van a coronar, del gorro de la coronación, van a empezar a ponerle cosas más a ese gorro. Y aquí le van a poner, ya traía las águilas bicéfalo pues de la herencia de los bizantinos, y aquí vamos a ir viendo cómo trae una cruz que va a ser un mito fundacional de esa batalla de Kazán, porque esto va a ser algo que le va a darle una repercusión como no tienen idea. Cuando él tiene la batalla de Kazán, va a aumentarle a ese gorro los pelos, anillos de pelos de pieles de Marta y de cirlina, bajo todo ese contorno de su gorro, de su corona de zar, que era como algo semejante a los gorros que usaban los tártaros. ¿Se acuerdan que ellos traían las crines de los caballos? Los mongoles, no hay que confundir, los mongoles también se llaman tártaros, ¿sí? Ellos traían en sus gorros unas crines, unos pelos que simbolizaban las crines de los caballos. Pues aquí al gorro de Iván el Terrible también le van a poner esos pelos como símbolo de todo eso, pero en forma de pieles. Aquí vamos a ir viendo cómo van a... eso lo hicieron, esos pelos que pusieron, era como para demostrar que ellos habían vencido a los mongoles y que los tenían sometidos. Esta batalla de Kazán se va a ver representada en pinturas, porque hay gente que en todas sus conquistas lo van a reflejar por medio de canciones, porque acuérdense que antes pues no estaba todo esto de los libros, todo eso, y se va a plasmar por medio de las canciones de los trovadores
de toda esa gente que va a hacer, pero los rusos no, los rusos lo van a hacer por medio de pinturas y ahí va a estar marcada esta batalla de Kazán en la que fueron derrotados y que van a estar en Tribajoa, en esa galería donde se va a representar toda esa simbología del retrato de la victoria que tuvieron sobre Kazán. Y aquí va y van a tener toda esa ayuda, toda esa victoria de este pueblo de Kazán, toda la policía secreta y todo este odio que tenía contra los bayardos, va a ir formando toda la estructura de los zares y va a tener el poder absoluto en la época de todos estos Ivanes. Fíjense en que es importante cómo él va a ir formando todos esos antecedentes que tiene que tener, que le dicen que haga el anillo de seguridad, que después se le va a llamar el de hierro, donde los zares van a tener ese poder increíble. Se va a llamar Oprisonic, que va a ser un antecedente de toda esa policía checa, de la MKB, de la CGB y de toda esa situación de espionaje que va a salir de Rusia y que se va a hacer en la época de Iván el Terrible. Pues esto ha sido todo ahorita por hoy, porque es mucho lo que tenemos que platicar de Iván IV, que va a tener el apodo de Iván el Terrible. Que pasen un buen día y está súper, súper interesantísimo porque vamos a ver qué le pasó a Iván Terrible. ¿Cuál es su mayor desgracia de su vida? Más de todo lo que le había pasado en su juventud, aquí va a estar plasmado al final de su existencia. Pues pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.